Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan y se ve la imagen? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, doctor. Hola, hola. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestra clase de ayer. Hemos quedado aquí, anatomía patológica. El esófago o cada segmento del cuerpo tiene su patología propia y abarca una amplia gama de condiciones, desde anomalías congénitas, o sea, alteraciones del nacimiento, trastornos inflamatorios hasta las neoplasias malignas. El entender esta cuestión de estas alteraciones es muy importante para el diagnóstico y el tratamiento de acuerdo a las enfermedades del esófago. Para nosotros es muy importante sobre todo las neoplasias. Entonces es la parte que nos interesa. ¿Cuáles son los tipos histológicos que predominan a nivel del esófago? El cáncer se origina en la mucosa del esófago. En primer lugar tenemos el carcinoma epidermoide o el de células escamosas. El carcinoma de células escamosas. Esto es lo mismo. Es lo mismo hablar como epidermoide o carcinoma de células escamosas. Su presentación es el 90% de los casos, este tipo histológico. En cierta forma, el segmento anatómico tiene la desventaja de estar enfermo, pero tiene la ventaja de que los tratamientos o el tratamiento con radiación de cobalto pues, es extremadamente bueno. Otro de los tipos histológicos es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma se presenta en un bajo porcentaje, sobre todo localizado en el tercio inferior. Es muy importante, como ven, conocer la histología porque de esto va a depender la alternativa terapéutica que podamos plantear al paciente. Y otros tipos, como ser los linfomas, los miosarcomas y los tumores neuroendocrinos. Entonces, estos últimos son muy bajos, pero lo más destacado es el carcinoma epidermoide o el carcinoma de células escamosas. Es lo mismo, y el adenocarcinoma. El esófago anatómicamente se divide en tres partes, si ustedes hacen un poquito de referencia. Parte superior ocupa prácticamente la parte cervical. El tercio medio y en la parte superior alberga el 10% de las patologías que se presenta en el esófago, que es del 90% el cáncer epidermoide. En el tercio medio, pues es mayor, de 50 al 65%, la presentación. Este cáncer epidermoide es más frecuente en el tercio medio. Y en el tercio inferior es el más frecuente el adenocarcinoma. Pero sin embargo, de ahí que en cuando puede haber también un epidermoide que invade. La naturaleza del cuerpo es caprichosa, no es exacto. Entonces, el carcinoma escamoso se ubica en el 75% en el esófago medio. Carcinoma escamoso es el total de todo. El esófago, el 75%. Y es más frecuente en el esófago medio. El crecimiento es en forma polipoidea. Que sangra, aunque la frecuencia de presentación, pero casi el 100% es adenocarcinoma en el esófago distal. Es muy poquito lo que puede haber otras histologías. Y la mayoría de estas se asocia a lesiones sospechosas en pacientes con esófago de Barrett o otras patologías como ser el reflujo, como ayer hemos visto. Las enfermedades neoplásicas que afectan este segmento anatómico llamado esófago, vamos a saltar directamente aquí, no vamos a tocar las alteraciones congénitas, porque eso casi no nos interesa. El carcinoma de células escamosas
un tipo de cáncer que se origina en las células escamosas del epitelio esofágico. Es común este tipo histológico, como ayer hemos visto, en el Asia y el África, y el Medio Oriente, Irán y Afganistán. El adenocarcinoma es un tipo de cáncer que se origina en las células glandulares del esófago y se asocia con el esófago de Barrett o el reflujo gastroesofágico, que también son los factores de riesgo para generar el adenocarcinoma. El linfoma del esófago se origina en los tejidos linfáticos del mismo esófago. Hay otro tipo de linfoma que también se puede originar en cualquier parte del tubo digestivo, pero que no es ganglionar, es extraganglionar. Es el linfoma tipo MALT. Entonces el comportamiento y el tratamiento es idéntico, simplemente el origen es distinto. Entonces, el esófago de Barrett es una condición en la cual el epitelio escamoso normal de este segmento inferior del esófago es reemplazado por otro tipo de epitelio, un epitelio columnar metaplásico. Esto debido al daño que ocasiona el ácido a través del reflujo del estómago al duodeno. Entonces, es importante controlar esta patología para evitar o retardar la aparición de un cáncer de esófago. Las úlceras por reflujo, el reflujo, ¿qué es lo que ocasiona? El contenido del reflujo, ¿qué es? Puede ser alimento que contiene ácido gástrico. Ese ácido, el estómago está preparado y está formado para soportar el daño que pueda ocasionar la mucosa por este ácido. Pero la mucosa del esófago no está preparado para soportar el embate y la agresión del ácido gástrico. Y eso va a producir úlceras, que dependerá de la magnitud, pueden ser segmentarias, pueden ser lineales o pueden ser circulares, las esofagitis grado 4, todo el diámetro del esófago. Y las úlceras infecciosas, que son causadas por infecciones virales o hongos, que es muy frecuente también en los pacientes que son portadores de neoplasias o pacientes que están inmunodeprimidos. También hay tumores benignos en el esófago. Por ejemplo, los papilomas son secundarios o van relacionados con infecciones del virus del papiloma humano. En su etapa inicial, esto forma papilomas. Y esto, pues, es una cuestión que va a predisponer la infección del virus del papiloma humano. Es un factor de riesgo considerable para el cáncer de esófago. Tal vez no es para el esófago distal, pero para el esófago medio o el superior es altamente. Para el epidermoide o el carcinoma escamoso del esófago es un factor de riesgo muy alto. Los leiomiomas son tumores benignos que se originan en la capa muscular de esto. Entonces, el cáncer de esófago puede tener manifestaciones diversas, pero las histologías tienen una característica y un comportamiento único. Los más comunes son el carcinoma de células escamosas. El adenocarcinoma son las histologías más frecuentes. El carcinoma de células escamosas es menos frecuente, pero es el más agresivo, sobre todo el que tiene la variable que tiene células pequeñas. Entonces, ¿cuál es la importancia de saber el tipo histológico de este cáncer? Es al identificar, podemos nosotros proponer el tratamiento más adecuado para el esófago. El cáncer espinocelular o carcinoma espinocelular o el otro que les he dicho, cáncer escamoso o el epidermoide, es radiosensible, responde a los tratamientos de la radiación.
Entonces, es la ventaja y el resultado es al 100% curativo. Los resultados son similares a una buena cirugía realizada. Por esa razón, la importancia de los tratamientos. En cambio, el carcinoma que es de origen glandular no responde en esta magnitud a la radiación. Entonces, aquí se imponen otras cuestiones que hay que considerar en el tratamiento. Entonces, el carcinoma de células escamosas es el más común del esófago, sobre todo en el Asia y en el África y en el Medio Oriente. Hemos dicho que allá este tipo de cáncer es altamente propenso por el uso del alcohol o el abuso del alcohol, el tabaco. Entonces, aquí también participa la infección del virus del papiloma humano en la génesis de esto. ¿Cuáles son las características de este carcinoma de células escamosas? El de células escamosas, células cancerosas que tienen un aspecto similar al de las células escamosas normales, pero con anormalidades en su forma y en su organización. Pueden producir queratinización, que esto es una formación de una capa de queratina en algunas áreas. La infiltración de este tipo de células es local y la formación de metástasis en ganglios linfáticos es lo más común. Esta es la más agresiva que se tiene. Parece inocua, parece limitada, pero pequeña, pero es muy, muy agresiva. El adenocarcinoma es el tipo de cáncer esofágico más común en el occidente, América del Norte, Europa occidental, y están asociados al esófago de Barrett y a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se van a originar en las células de las glándulas del epitelio esofágico. Entonces, simplemente el adenocarcinoma es de origen glandular, el otro es de origen epitelial. ¿Cuáles son sus características? Son células glandulares que forman estructuras glandulares en el tejido esofágico. Pueden producir moco. Sus estructuras son tubulares y acinares y se observa la organización del tumor de esta manera. El patólogo es la clave para hacer el diagnóstico porque él es el perito, es el caperuso que nos va a decir qué tipo histológico es esto. Carcinoma de células pequeñas. Entonces, este es lo que les decía, es una variable del carcinoma de células escamosas o el epidermoide. Es la forma menos común de presentación, pero es la más agresiva de este tipo de cáncer a nivel del esófago y tiene una alta tasa de metástasis y un pronóstico generalmente fatal. Es malo. ¿Cuál es su característica histológica? Estas células son pequeñas, pero su citoplasma es escaso y un núcleo hipercromático. Esto es propio de los tipos de cáncer. El crecimiento es rápido. Y la otra variable, el carcinoma de células grandes, carcinoma de células grandes no escamosas, así también se llama. Es el menos común, pero se distingue por la morfología de las células grandes y poco diferenciadas. ¿Cuáles son sus características histológicas? Son células grandes de un tamaño considerable, con citoplasma abundante y núcleos irregulares. Es otra de las cosas, pero es menos agresiva que el carcinoma de células pequeñas. Otra patología que en el último tiempo se está viendo con más frecuencia es el tumor neuroendocrino. Es raro a nivel del esófago, pero también hay que considerarlo. Surge de las células neuroendocrinas del esófago. ¿Cuáles son sus características histológicas? Células que van a comportarse como que contienen hormonas a nivel de su citoplasma. Entonces, tienen ciertas características, como ven. Nosotros no podemos diferenciar esto es un neuroendocrino, esto es un adeno o esto es un epidermoide. Es el patólogo el que
va a hacer las tensiones, va a hacer los cortes y va a estudiar y nos va a decir. De ahí que el patólogo es tal vez el pilar fundamental para el diagnóstico y también para la toma de decisiones en el tratamiento. Este tumor neuroendocrino puede presentarse como el carcinoma de células pequeñas o el carcinoma de células grandes, pero es otro el componente de la célula y también la sintomatología. No es similar a los otros. Los tumores mesenquimatosos incluyen pues el leiomioma, es un tumor del músculo, es tumor benigno, pero también hay un tumor maligno que es el leiomiosarcoma del esófago, que se origina en el plano muscular del esófago. ¿Cuáles son sus características? El lioma pues es bien diferenciado y bien definido. El lioma pues es maligno. Aquí hay alteraciones, hay necrosis y abundantes mitosis. Entonces, como ven, es el patólogo que en el microscopio nos va a diferenciar todo esto. ¿Y cuál es la sintomatología que se presenta a nivel del esófago? La sintomatología más común puede ser una parte asintomático. No presenta ninguna molestia el paciente, pero es portador de una lesión que está en crecimiento. Pero eso no quiere decir que no tiene, él ya lo tiene, pero es muy diferente que todavía no se presentan la sintomatología en etapas iniciales. Ya en etapas más tardías va a empezar los síntomas y empieza con ¿qué síntoma? La disfagia. Entonces va a haber dolor precordial o dolor en la espalda. Va a haber anorexia, disfagia. Va a haber indigestión o sensación de acidez a nivel del estómago. Va a haber agruras, va a haber eruptos, va a haber tos persistente o cambios en el tono de la voz. La voz se torna un poco ronca. ¿Y cuál es el signo principal de esta patología? La pérdida de peso. Entonces, los síntomas, tenemos la disfagia, el dolor, la odinofagia y todo lo que altera a nivel del esófago o un reflujo gastroesofágico o una úlcera. Y el signo principal es la pérdida de peso. Aquí vamos a ver otras cuestiones. En la primera imagen tenemos una imagen a través del endoscopio, cómo se ve una lesión vegetante en la parte inferior del esófago. Entonces, dijimos que la sintomatología, la principal, la disfagia, en un 90% de los pacientes. Puede ser esto, la disfagia, pues puede ser de un tiempo no de bien precisado, puede haber inicialmente ser asintomático, pero después sí o sí se va a presentar la disfagia. La pérdida de peso. ¿Qué es la disfagia? La alteración o el dolor al tragar los alimentos sólidos. Entonces, esa alteración va a ser primero para sólidos, luego para líquidos. Va a haber otro síntoma, la odinofagia en la mitad de los pacientes. La regurgitación de alimentos, el mal olor, el dolor retroesternal, la sensación de quemazón, de ardor retroesternal. Puede haber hipersalivación por un reflejo nervioso o puede haber datos de broncoaspiración. Entonces, miren, esos son los signos o la sintomatología más importante. Otro de los signos que está presente es la pérdida de peso. ¿Por qué signo? Porque lo podemos ver a un paciente enflaquecido, caquéctico, desnutrido, tal vez con palidez de piel y mucosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la enfermedad ya está avanzada, puede haber hematemesis,
por úlceras a nivel del trayecto afectado, o puede ser secundario a fístulas, entonces traqueoesofágicas, puede haber tos irritativa, puede haber síntomas neurológicos, el síndrome de Claudio Bernard Horner, puede haber evidencia de epistaxis. Esto no es un síntoma, pero es un signo. Y los últimos, los síntomas derivados de la metástasis. Entonces, la pérdida de peso sí o sí está. En muchos de los casos, el cáncer localmente avanzado va a producir metástasis. ¿Y cuál es las metástasis del cáncer de esófago? ¿Cuál es la víscera que está más próxima al esófago? El pulmón. Entonces, al pulmón va a haber metástasis de un 30 a un 40%. Al hígado va a ir un 10 a 20%. Y así va a ir disminuyendo. Las metástasis de aquí, del esófago, se diseminan por vía hematógena, por vía linfática, por vecindad y por continuidad. Por continuidad hacia el estómago o hacia arriba. Pero básicamente por vía hematógena tenemos al pulmón, al hígado. Aquí tenemos una sintomatología de un paciente que ya tiene un cáncer de esófago, pero ya es avanzado. La sintomatología, pues, principal, la disfagia. En esta serie, pues, reporta hasta el 95%. La pérdida de peso, un signo que también es fundamental valorar y tomar en cuenta en la mitad de los pacientes. Sensación de dispepsia, odinofagia, dolor torácico o datos de una fístula tráqueo-esofágica. El paciente, pues, con pérdida de peso va a estar paciente caquéctico, muy enflaquecido, o alteraciones en el cambio de la voz. Esto va a variar de una persona a otra. No es que todo esto debe presentarse en todos los pacientes. Un paciente puede tener pérdida de peso, puede tener disfagia y simplemente eso, de momento, al momento que ha consultado. Entonces, no siempre esperamos encontrar toda la sintomatología para pensar o sospechar en un cáncer de esófago. O sencillamente puede tener el paciente, ni siquiera hay disfagia, puede haber hematemesis o con pérdida de peso. Bueno, ya nos hace sospechar esas cuestiones. Tenemos que ver ahora la unión gastroesofágica. La lesión originada alrededor del cardias se divide dependiendo de sus características anatómicas, topográficas, basadas en la localización del centro del tumor. Aquí es un poquito complejo esta cuestión, pero estamos en la obligación de tomar en cuenta. Incluye los del esófago distal, la patología del esófago distal, que se extienden a la unión gastroesofágica, los tumores cardiales y los originados en el estómago proximal, que invaden hacia el esófago, a la unión gastroesofágica. Tenemos el esófago de Barrett. 5 a 8% de los pacientes con reflujo gastroesofágico van a presentar. Y la frecuencia para el cáncer del esófago de Barrett por año es básicamente el 0,5%. Un riesgo de 50 a 120% para cáncer respecto a la población normal, a la que no tiene esto. Hay también componentes cromosómicos que se han detallado, pero todo esto todavía está en estudio. Pero básicamente tienes el cromosoma 17, el 20 y el 8. La tilosis, hemos dicho, es una alteración a nivel palmoplantar. Es una hiperkeratosis que hace sospechar
que el paciente puede tener una alteración genética predispuesta para el cáncer de esófago. Otras alteraciones genéticas que mencionan, el ERB2 es un oncogen que cuando se presenta, pues denota simplemente que la lesión es muy agresiva. Es difícil de controlar y es imposible de curar, porque de la nada va a arrasar con el paciente. ¿Cuál es el cáncer de la unión esófago-gástrica? Lo que les decía. En esta diapositiva, pues la segunda línea del tipo 1, la línea inferior, pues dice que la lesión a 1 centímetro por arriba de la línea Z hasta 5 centímetros de la línea, o sea, hacia arriba. Esta es la línea Z. De aquí, 5 centímetros arriba. Ese es las lesiones del tipo 1. Eso básicamente está abarcando los adenocarcinomas del esófago distal. Estamos en el segmento del esófago distal. La línea Z es la división, es el límite entre el esófago y el estómago. Este cáncer de la unión gastroesofágica del tipo 2 es uno que se localiza 1 centímetro por arriba de la línea Z hasta 2 centímetros por debajo de esta. O sea que es el cáncer a nivel del cardias. Es otro tipo de lesión que también involucra la unión gastroesofágica. Y el cáncer de tipo 3 está por debajo de la línea Z 2 centímetros, hasta 5 centímetros hacia el estómago. Este tipo, el tipo 1, es el adeno CA del esófago distal, el adenocarcinoma. El tipo 2, pues, es el carcinoma del cardias, del estómago, que puede invadir hacia el esófago. Y el de tipo 3 es el subcardial, que también tienen comunicación y se confunden. Estas lesiones del estómago proximal o del esófago distal, porque del esófago puede invadir al estómago y del estómago puede invadir hacia el esófago distal. ¿Cuál es la etiología? El reflujo gastroesofágico de manera crónica, el esófago de Barrett, la metaplasia, que esto lleva a displasia, y el carcinoma. Otros factores o patologías que se agregan a esto es la hernia hiatal. La hernia hiatal puede ser con un componente que debilita el esfínter, o sea que no es continente al reflujo o al contenido del estómago, y esto va a causar la irritación que hemos hablado por efecto del ácido gástrico. Y la infección del Helicobacter pylori. La infección del Helicobacter pylori está más abajo, pero esta infección, pues, ¿qué va a producir? Alteración o irritación en la mucosa. Y si a esto le agregamos que también va a participar con el reflujo, pues el efecto va a ser mayor, la inflamación. Los cánceres del tipo 1 es el tipo de adenocarcinoma. El estómago histológicamente tiene 2 tipos histológicos según la clasificación de Lauren. Esta clasificación, pues, al cáncer gástrico los engloba en 2 tipos, el de tipo intestinal y el difuso, o el indiferenciado. La diferencia en uno y el otro es que el intestinal es localizado, pero el difuso es aquel que crece por debajo de la submucosa y puede extender y ocupar todo el estómago. Y en la superficie mucosa no se manifiesta la lesión. Entonces son estómagos muy grandes, son estómagos retencionistas, en los cuales la pared del estómago es muy grueso. Es
con esto que uno sospecha una infiltración de un cáncer. En su forma de presentación, el tipo 2, pues el 30 al 40%. El de tipo 3 es solo el 2%, es más bajo. Pero una mayoría de estos son de tipo difuso. O sea, es un cáncer bastante agresivo. ¿Cuáles son las sintomatologías del cáncer de la unión gastroesofágica? Disfagia, pérdida de peso, un signo que siempre va a estar. Desnutrición, pirosis, odinofagia, hemorragia. Puede haber datos de broncoaspiración o dolor abdominal, pero un dolor de tipo ardoroso, un dolor que el paciente dice me quema, me arde. Y la otra cuestión, la debilidad generalizada del paciente. Su signo más importante es la pérdida de peso. ¿Cuál es la clínica de la etapa avanzada y uno de la etapa incipiente? La disfagia en un alto porcentaje, la pérdida de peso, hemorragia digestiva. Entonces, la hemorragia digestiva es muy importante para considerar patologías. No siempre todo esto debe presentar el paciente para sospechar en su diagnóstico. Con 1 con 2 ya podemos nosotros sospechar o pedir lo necesario para descartar una patología de esófago, dolor retroesternal, tos de tipo irritativo, alteraciones del tono de la voz y obstrucción. El esófago no es muy amplio en su lumen, rápidamente puede ser afectado si es ocupado por lesiones polipoideas o tiene un crecimiento vegetante el cáncer. ¿Cuáles son la sintomatología en etapa incipiente, o sea, en etapa temprana? Sensación de quemadura retroesternal, molestias retroesternales, dolor o sensación de que le frota algo cuando come o cuando traga, o simplemente el alimento no puede pasar y retiene. Cuando se hace una cirugía en esta parte, pues siempre hay que buscar hacer una resección lo más amplia posible, porque de esto va a depender la sobrevida del paciente, va a depender el pronóstico del paciente. Entonces, un procedimiento bien hecho puede tener una sobrevida 5 años considerable. En términos generales, esto no pasaba del 20% en los mejores lugares. Pero en el último tiempo esto ha ido incrementándose porque hay más alternativas de diagnóstico y hay más educación en las comunidades para los pacientes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del cáncer de esófago? ¿Qué estudios pedimos? Estudio varicado, llámese trago de bario, un esofagograma o una serie gastroduodenal. Entonces, la endoscopía alta, una tomografía con contraste o la tomografía con emisión de positrones, el PET scan. Otra de las cosas que las maravillas de la tecnología es la endosonografía. Entonces, es un endoscopio que en la punta va conectado con un ecógrafo y esta combinación nos hace maravillas. Y también tenemos la laparoscopía o la broncoscopía. Entonces vamos a un poquito hacer rápidamente nuestros estudios. El estudio variado, sobre todo para valorar la disfagia, el síntoma cardinal del esófago en patologías. Esto no va a confirmar, pero sí va a sugerir la imagen, una estenosis, tumores o ulceración, o fístulas traqueoesofágicas, o lo más importante, como vemos aquí en la imagen de la derecha, zonas de estenosis. Entonces, eso hace sospechar de lesión neoplásica.
La endoscopía alta es el gold estándar para el diagnóstico. Esto es una visión directa de un tumor que crece, una masa que crece hacia la luz del esófago. Esto no solamente nos permite ver, permite medir el porcentaje de ocupación, permite medir la extensión, permite decirnos a cuántos centímetros de la arcada dentaria está la lesión, corresponde al esófago superior, al medio o al inferior, o abarca 2 o más segmentos, o los 3. Entonces, aparte de eso que nos da la visión directa y la toma de imágenes que son categóricas para sospechar una lesión neoplásica, nos permite tomar la biopsia para confirmar la histología de esta. La endoscopía alta. Pues aquí son otras visiones. Como ven, hay unas lesiones vegetantes como ulceradas, sangrantes, una lesión eritematosa. Bueno, todo esto nos permite ver para sospechar qué parte de la circunferencia está afectado, ¿es todo o es parcial? ¿Y dónde está localizado? Entonces, esto es muy importante para nosotros porque de estas lesiones sospechosas es lo que se va a tomarse la biopsia. Unos dicen 7, hay que tomar 7 biopsias, pero pues es variable, el patólogo no siempre. Puede ser 7 porque puede haber necrosis tumoral y el instrumento con el cual que se toma la biopsia a través del endoscopio es muy fino y es muy pequeño y no alcanza a tomar en profundidad. Probablemente por eso se recomienda tomar más muestras. Y si a esto le agregamos un cepillado de la mucosa sospechosa de la lesión del esófago, a través también por un cepillo especial se introduce por el endoscopio y se hace un cepillado, un examen citológico, o sea, un Papa Nicolau, que ayuda. La tomografía con contraste, jóvenes, permite localizar el tamaño y la ubicación. Además, tenemos datos de la invasión locorregional, las metástasis. No es muy específico, no es muy alta la especificidad, aunque la sensibilidad sí es considerable, pero las metástasis a distancia sí es un método excelente, tiene más especificidad que para los ganglios regionales. El PET scan o la tomografía con emisión de positrones es un estudio tomográfico, pero en el cual se inyecta un producto de medicina nuclear y el cual hay que esperar a que se impregne. El tumor primario va a cambiar de color con el calor del cuerpo o las zonas de mayor concentración son de un color especial. Las zonas de metástasis también. Entonces, este es un estudio ideal para localizar la lesión primaria y los sitios de metástasis locorregionales o a distancia. Entonces, tiene alta especificidad, es un estudio muy alentador para el futuro. Entonces, es un estudio que todavía estamos empezando a conocer. No se hace rutinariamente porque en Cochabamba no hay esto, hay en La Paz y en los países vecinos. Entonces, también es una forma de evaluar, se lo utiliza para las terapias neoadyuvantes, para valorar cuán efectiva ha sido la quimio o la radiación con este cáncer. Entonces, las imágenes son elocuentes, las imágenes se ven, pero todavía estamos empezando. ¿Cuál es Ojalá que en Cochabamba algún estudio imagenológico ya tenga esto o se le ilumine traerlo,
porque sería un buen negocio. Esto inicialmente costaba en Chile, en el Perú, $2.000. Estamos hablando de hace unos 5 o 6 años. En la Argentina, en la actualidad, ya esto es bastante económico, $300, $400. Pero de todas maneras, todavía para nuestro medio es bastante elevadito. Otro de las maravillas es la endosonografía. Con esto vamos a valorar, vamos a localizar el tumor, el cáncer que está afectando el esófago. Y con la ecografía o la sonografía vamos a ver la infiltración por capas del esófago. Y con esto vamos a poder plantear una etapificación sin mucho preámbulo y sin mucha vuelta. Entonces vamos a poder decir, esta lesión infiltra toda la mucosa, hasta la submucosa o la muscular o la adventicia. Pero no vamos a poder decir, tiene ganglios locorregionales. No se puede. Solo valora la pared. Nada más, la pared del esófago. Es un excelente estudio, no invasivo, pero sirve para la etapificación. Tiene una especificidad muy alta, el 90%. Pero esto también va a depender del operador. ¿Por qué? Porque es él el que va a ver y va a depender de muchos factores anatómicos. Entonces, la infiltración a veces es engañoso. ¿Por qué? Este estudio no es a colores, es blanco y negro. Y las capas del esófago o el esófago son a colores. Entonces, por el color vamos a determinar este tejido muscular. Pero en blanco y negro es un poquito difícil, ¿no? Va a depender de la experiencia del que realiza esto. Entonces, recomiendan para etapas iniciales, porque en las etapas tardías como que ya ha perdido la imaginación o la felicidad de hacer esto. Pero para los nódulos, ¿cómo puede sospechar esto? Pero no es nódulos a distancia, jóvenes. Son nódulos que están en la pared del esófago. Diámetros mayores de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Es sospechoso de malignidad. Son lesiones homogéneas y son la característica bien delimitadas o redondeadas. Aquí también volvemos a reiterar, depende de la experiencia del operador. Tienen buena especificidad, pero en general todo es localizado. Cuanto más experiencia tiene el doctor, pues más alentador va a ser el resultado. Esto es de mucha precisión, sobre todo en el esófago superior y el medio. En el inferior ya se sobreponen otros elementos anatómicos que ya alteran y hace difícil la identificación. La endosonografía entonces es una herramienta ideal en un estudio para la etapificación, sobre todo locorregional. Pero a distancia esto no nos permite, no nos sirve. No es útil en un estadio donde hay metástasis. El uso de la endosonografía y la tomografía, pues la unión de estos dos o la valoración de estos resultados es bastante alentador porque permite correlacionar, así como la tomografía es en blanco y negro, pues no nos permite determinar exactamente hasta qué capa llega, pero sí nos permite encontrar las metástasis regionales y a distancia. Es sobre todo cuál es el impacto de esto, participa en la sobrevida. ¿Por qué? Porque ofrece mejores alternativas con más precisión.
Esto no se hace en grandes lesiones que condicionan ya obstrucción o etapas avanzadas de la enfermedad. Otra de las formas que se usa es la laparoscopía y la toracoscopía. Esto en la actualidad ya no es muy empleada, aunque en el último tiempo para todo usamos laparoscopía. Nos sirve para la parte distal del esófago, porque tiene 5 centímetros del esófago distal que está en el abdomen, pero lo demás está dentro del tórax. Entonces, para eso ayuda la toracoscopía o la misma laparoscopía, pero introducido por trócares a través del tórax. Entonces, es útil para valorar las adenopatías y las metástasis. La laparoscopía podría cambiar el plan terapéutico, sí. ¿Por qué? Porque con eso puedo yo determinar metástasis hacia pulmón o hacia el mediastino. Ustedes recuerdan que el esófago no tiene la capa serosa. Entonces no tiene serosa. Y esto hace que la enfermedad fácilmente invada y produzca metástasis a órganos vecinos. Otra de las modalidades es la fibrobroncoscopía cuando se sospecha sobre todo de una fístula en lesiones que están por encima de la carina, la división de la tráquea para el pulmón derecho, para el pulmón izquierdo. Y después viene la etapificación. Ahí voy a mencionar la siguiente. Jóvenes, vamos a quedar aquí, por favor. No quiero pasarme, nos hemos pasado sin querer queriendo. Mañana continuaremos y empezaremos otro tema. Por favor, si es que tienen alguna pregunta o algo que no haya quedado claro para volver a repetir, o me lo hacen mañana. Es las 19:05. Mil disculpas, se me ha pasado la hora sin querer queriendo. Vamos a quedar aquí, jóvenes, por favor. Está bien, doctor. Hola. Listo, chicos. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Muchas Hasta gracias. luego. Chao, chao. Ya han sido las 7, carajo.